Muy buenas tardes, gracias por estar acompañando otro evento más del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otro de nuestros ya clásicos eventos de poesía y derecho. Estos eventos se deben fundamentalmente a Guido Leonardo Croxatto, un brillante jurista que desde hace mucho tiempo viene destacando la importancia de vincular lo jurídico con lo poético desde diferentes puntos de vista. A él se ha sumado siempre nuestro querido y brillante amigo Julián Axatz, otro jurista brillante, poeta brillante, y yo les tengo que agradecer muchísimo a estos dos queridos amigos, a Guido y a Julián, porque ahí lo veo a Julián y le voy a hacer coanfitrión para que pueda tener ahí acceso a todo. También si se puso de nombre Galaxy A10S, hay que ser mago para saber que Galaxy A10S es Julián Axat, pero bueno, bienvenido Juliancito, ¿cómo estás? Hola Entonces, Ricardo, ¿cómo estás? Yo la verdad que les quiero agradecer mucho a ustedes dos, a Guido y a Julián, porque a través de ustedes y de las recomendaciones que ustedes han ido haciendo sobre personas para homenajear en estos eventos, yo he ido conociendo a poetas, hombres y mujeres poetas, que la verdad es que en algunos casos los conocía muy poco y en otros casos directamente no los conocía, como es el caso de Matilde Alba Swan. No los conocía directamente y me he encontrado a veces, como es el caso hoy, con figuras extraordinarias, que esas figuras que uno dice, yo por lo menos, ¿cómo puede ser que no lo conociera? ¿Cómo puede ser que yo no supiera de Matilde Alba Swan? Empecé a leer, empecé a enterarme de una señora que es el fruto de un matrimonio de como somos varias y varios, incluso aquí en este caso, tanto la vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Andrea Gastrón, que ahora nos va a hablar, como el suscripto, el director del departamento, ambos tenemos antepasados que también vinieron escapándose del antisemitismo ruso y se instalaron en Argentina. Bueno, esto ya de entrada me vinculó con Matilde Alba Swan, pues digamos, orígenes semejantes, pero después me encuentro con una mujer, primero, una de las primeras abogadas graduadas en la Universidad de La Plata, segundo, una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos, particularmente comprometida con la defensa de la juventud, con la defensa de los niños, de los adolescentes. Una cosa notable porque en una época donde uno escucha insistentemente cantinelas como la de que hay que reducir la edad de la imputabilidad, como que hay que ser más duro con los jóvenes, etcétera, etcétera, como que todos los problemas en Argentina se resuelven y en todo el mundo, por otra parte, aumentando las penas y penalizando más delitos y poniendo prisión para todo el mundo, y si se pudiera pena de muerte sería genial. En la mitad de todo eso, uno ve una figura como esta hace bastante tiempo, ella había nacido en 1912, si no me equivoco, y realmente uno dice, caramba, pero aparte de todo, esta señora hacía poesía. Y uno dice, bueno, ¿qué poesía haría? ¿Qué poesía haría? Estaba dedicada al ejercicio de la profesión, estaba dedicada a defender la vida de personas, estaba dedicada a defender la libertad de jovencitos y de niños que caían en manos de la policía y demás. ¿Qué poesía haría? No, no se pueden imaginar quienes no conozcan la poesía que escribía esta señora, porque realmente yo me quedé extasiado en particular con dos poemas, me quedé extasiado completamente como docente, me quedé extasiado completamente con un poema de ella que hace referencia a su hijo, o a un hijo o hija, eh, para cuando
cuando sea más grande y sepa más, ¿no? Y me pareció que estaba plasmado ahí lo que nosotros pensamos de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en la facultad. Dice, y cuando tú seas así como te quiero, como la miel de bueno, como el dolor profundo, como el acero recio, con todo lo que sepas y todo lo que sientas, podrás cambiar el mundo. Tú verás, hijo mío, por qué no alcanza el trigo para todas las mesas y no hay calor bastante y hasta el aire escasea. Esto es espectacular porque está dicho en una poesía, lo que la mayoría de nosotras docentes sentimos cuando vemos a nuestros estudiantes. Algún día podrás ayudar a resolver el problema del hambre en el mundo, porque al fin y al cabo, ¿para qué diablos tenemos facultades de derecho si no es porque el mundo en el que vivimos es una mierda y hay que cambiarlo y hay que hacerlo mejor? Las facultades de Derecho no son para aprender leyes de memoria, para aprenderse el Código Civil, artículos, como me acuerdo que nos pedían a nosotros en la facultad. A ver, diga el artículo tanto del Código Civil, dígalo de memoria, diga el artículo de la Constitución. No, las facultades de Derecho tienen que ser para que pensemos un mundo distinto. Y esto te lo está diciendo Matilde Alba Swan en estos extraordinarios versos, extraordinarios versos. Realmente yo les agradezco tanto, Guido y Julián, por este regalo que nos hacen, en mi caso particular, de hacerme conocer a personas extraordinarias. Y hoy también les agradezco además porque a través de ustedes tenemos un elenco de participantes que, sumados al elenco estable que integramos Guido, Julián, Andrea Gastrón y yo normalmente, hoy tenemos a Marcela Bárbaro y tenemos a Virginia Kramer. Y Virginia Kramer tiene una particularidad porque resulta que el apellido del marido de Matilde Alba Swan era Kramer. Y por eso Virginia resulta que es la nieta de Matilde Alba Swan. O sea que, aparte de todo, tenemos el honor de tener a la nieta, ni más ni menos, de esta figura extraordinaria. Mira, yo no sé, Guido, Julián, Andrea, yo no sé, casi, yo le decía a Andrea, leyendo la vida de Matilde Alba Swan, yo casi pienso que le tendríamos que poner el nombre de ella al ciclo, prácticamente, porque creo que no he visto ningún otro autor o autora hasta ahora que encarne tan bien la idea que nosotros queremos transmitir. La verdad, no lo he visto. O sea, creo que tiene la cara del ciclo Matilde Alba Swan. Y la otra cosa que quiero destacar, y con esto termino y le paso la palabra a Andrea, la otra cosa que quiero destacar, porque hay que decirlo, en elogio de ustedes dos, de Guido y de Julián, es la extraordinaria apertura mental que tienen para la elección de la gente que homenajeamos. Porque, por supuesto que todas y todos tenemos nuestras ideas políticas, nuestras ideas filosóficas, nuestras posiciones, pero a lo largo de todos estos eventos, ustedes han traído a personas de muy diferente cuño político, de muy diferente orientación filosófica, religiosa, etcétera. De manera que me parece que es algo muy loable por parte de ustedes, porque realmente eso también condice con la actitud de apertura que tiene este departamento y que quiere tener siempre este departamento, y esta apertura a la diversidad del pensamiento y a considerar que el pensamiento diverso enriquece. Y realmente esto lo hemos visto a lo largo de estos encuentros. Yo nunca he encontrado a un autor o una autora que yo ya me imaginara cómo iba a pensar. No, generalmente es una sorpresa, ¿no? Realmente es una sorpresa. Así que quería realmente hoy felicitarles de todo corazón en este que me imagino que va a ser el último evento de Poesía y Derecho de este año y donde ya nos empezaremos a preparar luego para el próximo. Le paso entonces la palabra a la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón. Adelante, Andrea. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Ante todo, bueno, disculparme porque no me voy a poder quedar hasta el final como me gustaría. De hecho, no, casi que no venía, pero bueno,
la verdad es que a mí me pasó algo muy parecido a lo de Ricardo. O sea, yo me enamoré tanto de ella por muchas razones y seguramente porque, salvando obviamente las distancias, es una persona con la cual inmediatamente me sentí identificada y a la que realmente me gustaría parecerme cuando sea grande, ¿no? Es decir, a ver, ella reúne cuando uno lee su historia de vida, ¿no es cierto? Y la historia de vida justamente es una técnica que viene de las ciencias sociales, entonces nos ayuda muchísimo a pensar en la obra. Sé que la obra de un autor o de un artista es una cosa y su vida es otra, pero en este caso las dos van como por carriles que casi que se tocan, ¿no? Una cosa que hablábamos antes de la apertura al público es este rescate que uno puede hacer a partir de la vida, de las lecturas de la vida de Matilde, es esto del pensamiento crítico judaico, ¿no? Que me parece sumamente interesante, el compromiso, digamos, con una vida mejor, con una sociedad mejor y con un mundo mejor, ¿no? Porque en el caso de ella, esta lucha por los derechos de los más vulnerables, de los niños, de las niñas, esto me parece, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, esto me parece fantástico, ¿no? Y un feminismo casi solapado, ¿no? Casi desde lo pequeño, porque a mí esto me encantó, esto de la sensibilidad y de las poesías. Yo me enamoré de otra poesía en realidad, además de la historia de su vida, que se llama Hoy estuve con un hijo bajo el brazo, ¿no? Y es una mujer que está ahí cosiendo, no voy a leer digamos, la poesía completa, la pueden encontrar en internet, es bellísima esa poesía, porque además Matilde tuvo 5 hijos, o sea, además de abogada, además de una excelente poetisa, además de, bueno, esposa, madre, defensora de los derechos humanos, una de las primeras mujeres abogadas de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En una época en los años 30 donde no era tan fácil, recién ahí se estaban empezando a abrir las universidades argentinas a las mujeres, o sea que esto no debe haber sido nada fácil. Recién las mujeres entran en las universidades a partir, por lo menos en la Argentina, a partir de la crisis del año 30, de la crisis económica, ahí se vio la necesidad, ¿no es cierto?, de que, bueno, las mujeres también teníamos que salir a trabajar. Entonces, ella fue una de las primeras, ¿no? Y no es casual, obviamente, cuando uno lee la historia de su vida, no es casual que haya estudiado Derecho, ¿no? Entonces, ella como que encarna ese ideal. O sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Me quedé fascinada con toda esta historia, con una poesía que además fue admirada por Borges. No estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Así que, bueno, yo les dejo la palabra a ustedes y muy feliz, Guido y Julián, de haberme encontrado con semejante escritora, con semejante poetisa y con semejante abogada y jurista. Así que, bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Andrea. A ver si es, a mí me impresionó una poesía, la de El hijo que no quieres, ¿no? La que se llama El hijo que no quieres. Y no puedo evitarlo. Perdón, Julián, perdón, Guido, pero no puedo evitarlo. Hace unos pocos días, una persona asombrosa, ¿no? Que ahora va a ser diputada de la Nación, propuso en un programa de televisión un proyecto de ley extraordinario, el proyecto de rechazo de la paternidad, ¿no? O sea, en un, verdaderamente en lo que podría considerarse un vale todo, o sea, decimos cualquier cosa, porque total se puede, porque estamos en la televisión y podemos decir lo que sea, propuso simpáticamente un proyecto de ley para que los hombres pudieran rechazar la paternidad, ¿no? Y no pude evitar, cuando leí esta poesía, no pude evitar pensar
lo que le hubiera respondido Matilde Alba Schwann a semejante disparate, ¿no? De esta señora que ahora va a ser diputada de la Nación, señora, señorita, no sé, que ahora va a ser diputada de la Nación, y el final de esta poesía dice, y en tanto tú reniegas de tu rama, se dibujan tu boca y tus pupilas en la arcilla caliente de mi entraña. No me pidas ni exijas ni me mandes, tú quieres que no sea, pero es tarde. Es espectacular lo que le hubiera respondido Matilde Alba Swan a esta señora cuyo mayor mérito es disfrazarse de superniña y otras cosas por el estilo. eh, Decir, o sea, ¿cómo puede una abogada que ha dedicado su vida a defender a los niños, a los jóvenes y demás, que ha tenido 5 hijos, que ha vivido la profesión de la abogacía, cómo puede responderla a través de una poesía a lo largo de décadas, o sea, décadas antes, cómo se puede responder a la sandez de decir, vamos a hacer un proyecto de ley para que los hombres puedan rechazar la paternidad? Es decir, a ver, yo ese hijo que tú tienes no lo quiero, así que problema tuyo. Entonces, ahí le responde, no me pidas ni exijas ni me mandes, tú quieres que no sea, pero es tarde. Es espectacular, es espectacular. Guido, te paso la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo, gracias, Andrea. Bueno, gracias, Virginia, por estar en este encuentro. Yo voy a ser brevísimo. Hoy le decía a Marcela hace un rato que siempre, últimamente, me ocupo y me centro en dar el marco teórico de este ciclo y luego Julián se ocupa de puntualizar por qué se van escogiendo determinadas figuras con las cuales siempre estamos de acuerdo. Y en realidad las vamos porque Ricardo nos decía a nosotros, pero también el mérito indirectamente es de él, porque como te digo, cada vez que nos encontramos, el que me dijo pará con la literatura alemana y empecemos a buscar autoras de América Latina fuiste vos, y el que propuso alternar un autor varón y una autora mujer también fuiste vos, con lo cual es una mezcla del criterio que hemos traído los tres, diría, o los cuatro. Lo mío es justamente este cruce, casi te diría en términos filosóficos, epistemológicos, entre la poesía y el derecho, y sobre esto me voy a volver a detener porque es como una reflexión medio dispersa, pero que voy haciendo cada vez que nos encontramos en vivo y en directo, escuchándote y escuchándonos entre todos, como preludio a escucharla a Virginia, a Julián y a Marcela. Me gustó que dijiste que mi insistencia tiene que ver con el cruce entre la poesía y el derecho, porque eso es literal, es decir, entre lo jurídico y lo poético, dijiste vos, y yo querría volver sobre eso, porque a mí ni siquiera me interesa tanto la literatura, me interesa sobre todo, ante todo, la poesía. Y creo que eso no es una exageración, y creo que tiene un significado hasta etimológico, digamos. Lo hemos dicho cuando vino, ¿te acordás? Cuando homenajeamos a Paco Urondo hace varios años ya, de hecho yo vivía en Alemania en ese momento, con Julián ahí en un aula en el tercer piso, y después con Ángela escribimos una contratapa en página 12 que se llama No hagan bardo, ¿no? Que es lo que le decía la dictadura a la juventud. Y si vos desglosás etimológicamente, bardo es poesía, es decirle a la gente que no haga poesía, que no haga lío, que no salga a la calle, que no tengan palabra. Y del otro lado, como vos dijiste muy bien recién, se disfrazan de cualquier pavada, dicen cualquier barbaridad, parece que vale todo el cualquierismo, como dice Beatriz Arlo, que me parece que está bien. Ella lo decía respecto a alguna vicepresidenta de hace tiempo, pero creo que hoy se vuelve a aplicar esto. Se puede decir cualquier cosa, pero te subiría la apuesta. No solo que vale todo, sino que diciendo cualquier cosa parece que sumás puntos para llegar al poder. Es decir, esto ahora está quedando grabado, pero yo estoy con un amigo que está acá a mi lado, que es de Perú, y nos conocimos en Arequipa hace un par de meses cuando fuimos con Zaffaroni a dar una charla. Fuimos de Lima, después terminamos en Arequipa, nos dieron un reconocimiento académico y él se acerca y me regala un libro que tengo acá en la biblioteca sobre poesía arequipeña, una antología de poesía arequipeña, súper interesante. Y nosotros nos quedábamos pensando en esto que decías vos respecto de la poesía, lo latinoamericano, y cómo esto está vinculado también a la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, al rescate de los cuerpos desaparecidos, al combate del negacionismo, que eso también tiene que ver con esta gente que vos estás mencionando,
y para mí tiene que ver directamente con la presencia de Julián en este ciclo, más allá de su poesía y más allá de su defensa del derecho, o porque significa él con el cuerpo todo eso junto. Él es un testimonio vivo de todo esto que estamos diciendo. Entonces yo creo que así como la presencia de Virginia tiene un significado, la de Julián tiene un significado, el mío es tratar de pensar conceptualmente todas estas vinculaciones, porque creo que son más importantes de lo que pensamos a veces para el derecho. Tal vez, ¿te acordás que en alguna charla dijimos que nosotros le pusimos poesía y derecho como si fueran dos cosas diferentes que se pueden pensar juntas? Pero en realidad, si uno se remontara mucho en la filosofía, vería que en realidad no estamos diciendo nada nuevo, lo estamos recuperando en realidad, porque la poesía se alejó demasiado del derecho, se alejó tanto que el derecho fue perdiendo un poco el camino. Y ahí es donde las discusiones del negacionismo, la reivindicación del terrorismo de Estado, nos hacen volver para atrás y nos hacen estar en una situación que para mí es una broma, digamos. Me resulta impensable que Argentina pueda retroceder en una de las pocas cosas que se hicieron bien y de manera sostenida, diría últimamente, que es la política de memoria, verdad y justicia y los juicios de lesa humanidad. Pero cuando uno escucha reivindicaciones directas en un debate presidencial de las palabras de Macera, bueno, ya no queda mucho más para decir respecto del retroceso. Yo le escribí en Página 2 en una nota que se llama Alfonsín en la Biela, que justamente estaba estudiando un examen de Derecho hace 1000 años y pasa el féretro de Alfonsín rumbo al cementerio de Recoleta y escucha una mesa de al lado que alguien dice esto, estos lo quieren porque era un zurdo como ellos. Yo me quedé, era un pendejo, digo, ¿esta gente de qué está hablando? ¿Quiénes son? ¿Por qué tanto odio con Alfonsín? ¿Qué les pasa? Bueno, un delirio. Tal vez todo esto nos permita sacar algo positivo o no, yo espero que sí, pero evidentemente tenemos todavía que construir una sociedad más democrática, ¿no? Pero en serio, no para decir pavadas y disfrazarnos en los medios de comunicación, sino para que los debates de la prensa no sean una cloaca de agresiones, descalificaciones y violencia, y retroceso, en definitiva, que es lo que estamos viviendo. Me gustaría, la ventaja que tenemos ahora es que estas charlas se graban, eso me parece que está bueno, porque ya las vamos, de hecho, con mi compañero Mijail, la idea es empezar a ordenar todas estas charlas que damos, y con Julián y con vos escribir, pero voy a cerrar con esto y ya les doy la palabra a ustedes. Muchas veces yo me dedico con Mijail a discutir la importancia de la poesía incluso como algo, o sea, lo tendría que profundizar, como algo diferente y casi contradictorio con la literatura, con la novela sobre todo, en el siglo XIX, XVIII, XIX, XX, con la formación del Estado. Esta es una discusión que se dio en la teoría literaria, que la dieron, la discutieron Adorno, Lukács, discutían, ¿no? La época del realismo, cuál es el sentido de la literatura, tenemos mucho tiempo libre, estamos acá para entretener a la gente o para ser bardo. ¿Cuál es la función del arte? ¿Es autónoma, no es autónoma? Todas estas discusiones para mí hacen, digamos, al marco conceptual de este ciclo, y por eso, Ricardo, es fundamental que esto se dé en la Facultad de Derecho y no en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto también me parece importante. Me parece súper importante que Julián esté acá, y me parece súper importante que vos hayas incorporado lo latinoamericano, y me parece súper importante que no sea en la Facultad de Arte o de Filosofía, sino en la Facultad de Derecho, porque el derecho está perdiendo muchas veces el rumbo. Los abogados hablamos cada vez más como empresarios, como contadores, y hablamos cada vez menos de justicia, porque el derecho, como escribimos con Julián hace un montón de tiempo, se está quedando sin la vena poética, y la vena poética es la que te hace salir a la calle y decir, paremos acá, esto es injusto, no lo podemos tolerar. Se va como desdibujando, vaciando de contenido el derecho, y eso es un problema, es un desafío, porque no sé, yo hoy veo páginas de verdad, con esto termino, que me sorprendan. Abogado inversor, o esta empresa de abogados que le hace un juicio a la Argentina en Estados Unidos, industria financiero legal. ¿Me querés decir estos abogados qué defienden? Porque la justicia no la defienden, son como banqueros que defienden honorarios. Son una industria financiero legal que tiene 200 abogados para hacerle juicio a los países pobres, litigar contra el Estado y llevarse el dinero de nuestros países. Entonces necesitamos del otro lado abogados poetas que defiendan la justicia y que de alguna manera defiendan a su gente, su territorio, sus recursos. Y ahí tenés razón vos en recuperar la poesía latinoamericana, porque ¿quién, si no los poetas de América Latina, le van a dar voz a esos lugares, esas historias, a esas trayectorias? Por eso me interesa filosóficamente el romanticismo, con todas las problemáticas que tiene como movimiento literario en Alemania, ¿no? De lo cual también hemos hablado en este ciclo.
porque vos hablabas muy bien, y yo comparto con la importancia del pensamiento judío, y a mí me interesa también mucho la Carta del Humanismo de Heidegger, y estamos hablando de un pensador hiperproblemático, y sin embargo lo que dice de la poesía es muy importante. Por eso es tan problemático este autor. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Steiner dice en ese libro, Lecciones de los Maestros, que el encuentro entre Heidegger y Celan en Selva Negra es uno de los hitos del pensamiento del siglo XX. Y si vos desglosás ese encuentro, lo que te queda es un filósofo cómplice, rector de la Universidad de Friburgo, que cuando lo va a ver el poeta de verdad, el poeta de carne y hueso, hasta su casa en Selva Negra, y bueno, el filósofo se queda callado. El maestro de Alemania, como dice Safranki, enmudece. Y el poeta se quita la vida, se suicida. O sea que si esa es la gran conclusión del encuentro más importante de la historia del pensamiento, estamos en el horno nosotros como continuadores. Tenés al mayor filósofo del siglo XX, que fue cómplice y rector de una universidad durante el nazismo, y se queda en silencio cuando lo va a ver Paul Celan, y tenés a uno de los poetas más importantes, mi poeta preferido, que es Paul Celan, que además es el único con el cual vos hiciste la excepción, y hablamos de un poeta alemán en el ciclo de Poesía y Derecho, y este poeta que a mí me gusta tanto, que perdió a sus padres en un campo de exterminio nazi, se suicida. Tenemos una secuencia muy difícil, ¿no? ¿Cómo sale el derecho de ahí? ¿Cómo sale la filosofía de ahí? Y Adorno diría, ¿cómo demonios sale la poesía de ahí? Dijo una cosa, después dijo otra, se puede o no se puede hacer poesía después, ¿qué poesía se puede hacer? La poesía de Celan. Pero a mí me parece que todavía estas cosas, estas preguntas no están del todo respuestas, digamos. Tenemos que encontrar una respuesta diferente o nueva desde el derecho, desde la Facultad de Derecho. Por eso me parece que este ciclo cada vez lo defiendo más. Bueno, en realidad siempre lo defendimos plenamente, y por eso me parece importante que tenga continuidad. Quiero ver dónde vamos a estar en 6 meses. Me parece encantador que hagamos esto en este momento de la Argentina. Te vamos a ir a tocar la puerta, Ricardo, pero para vivir adentro del departamento. Tal vez nos refugiamos en esos dos ambientes que tenés de la Facultad de Derecho. Pero bueno, me parece importante porque la memoria es algo que está vivo. Eh, y bueno, y con eso simplemente agradecerte otra vez a todas, sobre todo a Marcela y a Virginia, que no habían estado nunca en este ciclo. Y bueno, y mantengamos la continuidad, porque yo creo que vamos precisando o sacándole punta al lápiz cada vez que nos encontramos, y vamos precisando el discurso. Así que bueno, de mi parte solo eso, y querés que yo le ceda la palabra a Virginia o a Déjame Marcela. decir una sola Sí, cosa. claro, En realidad dos. Una es que cuando viste pasar el féretro de Alfonsín, sí. nosotros con Esther íbamos caminando al lado, Ah, mira, porque acompañamos todo el cortejo fúnebre de Alfonsín caminando prácticamente al lado del féretro y llorando, claro. en algunos momentos llorando y en otros conteniendo Sí, el sí, llanto, lógico. ¿no? Realmente yo creo que nunca dejaremos de agradecer a ese hombre que inició el juicio a las juntas, que le devolvió a la Argentina la autoestima y el autorrespeto en aquel Seguro. momento. Y la verdad es que escuchar que se lo denigra, escuchar que se lo rebaja y demás, la verdad es que duele muy fuerte. Una vergüenza. Duele muy fuerte, sobre todo cuando sabes que personas que así piensan tienen alta posibilidad de llegar a la presidencia de la Vos lo República. dijiste muy bien recién, Ricardo. Yo porque no me lo puedo tomar en serio, muchas veces pienso que es una comedia y que en algún momento nos vamos a despertar y todo esto pasa, pero estos personajes que son impresentables son los diputados del próximo Congreso de la Nación. Da Sí, vergüenza ajena. la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí. Y la otra cosa que quería decirte es que, bueno, ahí estás con un amigo de Arequipa. Arequipa Sí, era la tierra de mi hermano del alma, un intelectual y jurista extraordinario del Perú, Carlitos Ramos Núñez. Arequipa era su tierra, él adoraba Arequipa, siempre hablaba de Arequipa. dice que es del Tribunal Constitucional acá, mi amigo. Era porque falleció desgraciadamente muy prematuramente, a los 61 años, ahora hace poco. Yo lo extraño porque lo adoraba. Teníamos
una relación ahí. Ahí hay unos aplausos por parte de Tania Mota de Oliveira, la doctora Tania Mota de Oliveira, que fue alumna de él también. Y la verdad es que él siempre destacaba el carácter extraordinario como producción literaria de Arequipa, la llamada Atenas de los Andes. Entonces, yo lo que propongo es que vayamos buscando algún hombre o mujer poeta de Arequipa para que le hagamos el homenaje en los próximos encuentros. Eso puede ser, puede tener un alcance mayor al que vos estás previendo, digamos, que hagamos algo vinculado a Perú nosotros en este momento tan particular, se ríe acá mi amigo de Perú, puede hacer que nuestro ciclo trascienda un alcance desconocido hasta el momento, digamos. Yo creo que sí, creo que es una buena idea. Creo que tenemos que elegir. La verdad es que me voto absolutamente a favor Es como que de... seguimos subiendo en Sí, esta sí. escalera que Sí, estamos sí, sí, armando. no, absolutamente, absolutamente. De hecho, nos está faltando, ¿no? Perú, y creo que entonces ya podrías, a través de ese libro que te han obsequiado de poesía arequipeña, podrías, junto con Julián, escoger al próximo o la próxima, o siguiente, porque creo que el próximo ya estaba, homenajeado y homenajeada de este ciclo. Esa era Por la supuesto. única otra cosa que quería decirte, y te paso la palabra para que la presentes entonces a Marcela, creo, ¿no? Sería Dale, ahora. gracias, gracias. Adelante. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, Marcela es poeta, ahora está haciendo, yo leí unos poemas el otro día de ella que me gustaron mucho, por eso le propuse que participara del ciclo, me gustaría que lo leyera el poema y que contara además su vinculación, porque ahora está haciendo un taller de vitró, si no me equivoco, y toda la conexión que tiene, digamos, el derrotero personal con la poesía y con cada cosa que uno hace sinceramente, podemos decir. Me pareció que venía perfecto que ella integrara este ciclo, siempre siguiendo además tu consejo, ¿no? Que es expandir, es sorprendente todo lo poético que hay a medida que uno se detiene a mirarlo, ¿no? Y eso me pasó con Marcela. Así que bueno, ahí te cedo, Marce, la palabra. Tiene libros escritos sobre cine, bueno, nada, ese sería largo, pero me parece que lo importante es que es poeta ella también, me parece que ese es el más alto honor. ¿Estás, Marce? Tenés puesto el micrófono, pero no te estamos escuchando. ¿Alguna cosa en los settings del Zoom? Porque estás con micrófono, pero no te estamos escuchando. No te preocupes, Marce, mientras yo hablo, mientras vos lo resolvés. De Perú se me ocurre mucha gente que puede participar. Hay unos penalistas de Arequipa, nosotros estuvimos con Zafa hace unos meses ahí. Hermosa ciudad. Vos sabés que este chico que tengo acá a mi lado se me acerca y me dice, me gustaría cooperar con ustedes, qué interesante lo que dicen de la poesía y del derecho. Y yo le digo, estaba hecho pelota con Zaffaroni, había balazos, cerrado el aeropuerto, estaba con Constantino, toda una bataola total y absoluta. Y le digo a él, bueno, si querés darme una mano, ¿por qué no desgrabás lo que hicimos de poesía si te interesa? Me levanto a la mañana siguiente y el pibe se quedó sin dormir y me entrega No, todo. Y no, dije, esta es la impresionante, clase de persona que hace falta. impresionante, De hecho, lo tengo acá a la impresionante. derecha, está acá, Mijail. Yo lo veo acá a través de otra pantalla. Sí, Marcela, ¿has sí. podido solucionarlo? No, no se te escucha. Yo me fijaría, por las dudas, en los settings del Zoom. Hay una especie de engranaje en el cuadro de diálogo de apertura del Zoom. Aparece una especie de engranaje arriba, a la derecha, abajo de donde está tu fotografía o lo que tengas, hay como una especie de florcita que dice configuración. Si uno le pone Mirá el... toda la experiencia que tenés, Ricardo, en esto, ¿eh? Cómo se Es nota que has un, recorrido. es Mirá toda la un precisión. rato. Yo no tengo ni idea dónde está qué cosa. No, es que uno ha tenido que, yo me paso el día con esto. Claro. Ahí abriendo en configuración, y si no, de una manera más sencilla, abajo, donde está el microfonito,
de tu equipo hay una flechita al lado del micrófono a la derecha. Apretando esa flecha aparece configuración de audio. Apretá configuración de audio y fíjate que donde Arguedas. dice micrófono, el micrófono esté puesto al máximo. Un escritor importante podría ser Arguedas. Realmente es un gran escritor peruano, Yo estoy a lo que indigenista. ustedes digan. Estoy a lo que Lo ustedes cría- digan. la familia medio que lo abandonó, lo criaron los indios y por eso él se puso a defender a rajatabla. A ver, Es un veamos cómo escritor. la podemos ayudar acá a Marcela. Ah, Marce, ¿no Eh, encontrás? ¿Te fijaste en el micrófono ahí? Llegaste hasta ahí y lo tenés al máximo el micrófono. Y si te conectás con el celular, ¿no? Este es Y el tal vez celular. podría ser si te conectaras con el Desconectate y celular. conectate con el teléfono y chao, yo hago eso. No, y sin desconectarse, directamente puede conectarse dos veces. Puede aparecer doble, no hay ningún Sí. problema. Bueno, entonces vos vas a ser como ese abogado sueco que refugiaba gente en la embajada en Chile durante la dictadura, vos podés refugiar gente en el departamento de Mira, sociales. te soy sincero, Guido, el otro día se lo dije a gente, yo estaba dando clase en Chile la semana pasada y se lo Ah, dije a mira, mis estuve alumnos. ayer. Yo estuve dando clase por Zoom hoy, pero físicamente la semana pasada, y les decía a mis alumnos, les digo, miren, por favor, me dicen, no, pero si ganan, no, miren, por favor, no quiero hablar de Ni, esto. O sea, ni hablemos. no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Cuando terminaron las elecciones primarias, yo estaba en Chile dando clases y me llamaron de la Universidad Autónoma de México, de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, para pedirme si podía dar un reportaje explicando, digamos, entre comillas, las elecciones. Y me negué. Le dije, no, me dice, pero ¿cómo, profesor? Si usted siempre nos está a disposición y todo. Digo, no, es que discúlpeme, pero yo no puedo explicar lo que no entiendo. Digo, discúlpeme, pero no puedo explicar lo que no entiendo. Yo el resultado de las elecciones estas primarias no lo entiendo. Yo no le puedo explicar a usted, porque yo no puedo explicarle a usted una cosa que no entiendo. ¿Qué quiere que le diga? Que me ponga frente a la radio y le diga, no le puedo responder porque no entiendo nada. Me dice, no, está bien. Yo no entiendo. O sea, hay cosas que uno puede entender y que uno puede querer explicar. Hay cosas en las cuales uno siente que si uno quiere explicar algo va a decir necesariamente una estupidez. Y ya bastantes estupideces uno dice sin quererlo para colmo decir una estupidez queriendo, ¿no? Yo, la verdad, prefiero ni pensarlo, eh, porque la verdad sí creo que puede ser algo muy peligroso. Creo que puede ser ¿Vos de algo muy... verdad creés? Porque yo siempre pienso que esto es como una comedia, no me lo tomo en serio. Bueno, hubo tantas comedias en la historia de la humanidad que terminaron con desastres que querés que te diga. Sí, 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 Ah, sí, tal cual. si el tema va a ser una comedia, qué sé yo. A ver, No, Marcela, no. ahora. Hola. ¿No? Hola, maravilla, Marcela. Ahí está, ahí ¿Sí? se te escucha. Ahí Ahí se se te te escucha. escucha perfecto. Mejor. Bueno, Fantástico, Marcel. Adelante, tuya es la bueno, palabra. nada, les agradezco la invitación, a Guido por tenerme en cuenta, a Julián por esta poeta increíble que hemos redescubierto y reivindicado en un contexto más que necesario para leerla y conocerla. Eh, Cuando la leía, antes de empezar, me acordé de una frase del libro El cuaderno de Bento de John Berger, porque sintetiza un poco la orientación de su obra y también me da el pie para empezar a hablar del tema. La frase decía así: quienes escribimos no solo escribimos a fin de hacer algo visible para los demás, sino también para acompañar algo invisible hacia su destino insondable. Ese acompañamiento cercano, comprometido y humanista hacia el destino de ese otro invisibilizado por su condición de clase, de género o de estado mental, es lo que orientó el rumbo y el accionar de Matilde Swan a lo largo de su vida. Donde además mostró una coherencia tremenda entre su obra literaria y el ejercicio del derecho. Entonces creo que la fusión entre ambas disciplinas dejó un legado artístico y digno de reivindicar en un contexto como hoy. Siento que su mirada la vuelve testigo y reflejo de un tiempo que no le fue ajeno,
Al contrario, la interpelaron las injusticias y la violación de los derechos humanos sobre los más desprotegidos. Por eso, entre los temas, siempre está presente las marcas de la pobreza en la infancia, los jóvenes criminalizados, la vulnerabilidad de las mujeres humildes, los maltratos sobre los internos psiquiátricos y el abandono. Sus poemas expresan de forma coloquial y metafórica, digamos, un realismo descarnado y conmovedor, como demostró en algunos poemas que si tal vez los leyeron, algunos de ellos son Pobreza a los 10 años, Inmolados o Camino a merecer tu nombre. Creo que en todos ellos hay algo en común, que es responder a la urgencia de lo que se debe denunciar, sobre lo que debemos reaccionar y responsabilizarnos como sociedad. Y en ese último aspecto, otro de sus poemas, Yo no tengo la culpa, también es una reflexión sobre el rol que ejercemos cada uno de nosotros. Por otra parte, si en el texto de John Berger la reivindicación del arte le sirvió para orientar la mirada y cuestionar con los ojos la realidad del mundo, en Mathilde Swann podemos aplicar algo similar en función del derecho. Digo ustedes que están vinculados al derecho, no yo. Digo, ¿no le sirvió a ella? ¿El derecho no fue un medio para volverse la voz denunciante de quienes no tenían voz a través de la poesía? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, digamos, con respecto a ella y a cómo fusionó ambas disciplinas. Yo creo que en su poesía está presente la sensibilidad, las imágenes, los aromas y este afán de justicia social que se combinan maravillosamente. También, a lo largo de sus escritos, creo que se combina constantemente una tensión entre el mirar y el decir. Porque dejar de mirar al otro es también dejar de sentir, dejar de decir y dejar de hacer. Y esto es justamente lo que ella denunciaba y lo que condena al mismo tiempo. Entonces, al ser una gran observadora de la realidad, el uso de la palabra le permite pensar al otro y reflejarlo de tal manera que el lector no puede dejar de estar ajeno, de no conmoverse. Swann tiene la capacidad de visibilizar el dolor, el desamparo, la frustración y el desconsuelo de estar solos en el mundo. Ella logra captar eso, como pocas, y me parece que volver a leerla en la actualidad que atravesamos, tan difícil, tan en crisis, tan preelectoral, invita a reflexionar sobre el modelo de sociedad que deseamos tener, sobre si elegimos seguir mirando a otros o abandonarlos a su suerte. Creo que, bueno, todo eso nos invita a pensar a Mathilde Swann y tal vez terminaría leyendo un poema de ella, ¿puede ser? Yo no tengo la culpa, ¿sí? Yo no tengo Sí, por supuesto. yo no tengo la culpa de amar la tenaz la sombra de las cosas que fueron y sentir la impaciencia del misterio que ronda y vibrar la certeza de la luz que fulgura. Yo no tengo la culpa de quedarme conmigo en la hora del brindis, del laurel, de la espiga, en refugio de infancia, en retorno de escuela, en regreso a la tierna canción de adormecida. Yo no tengo la culpa de sumarme a la noche, de soltarme en los techos en congoja de lluvia, de morir de vergüenza con aquel que se humilla, de quemarme en la fiebre mortal de los enfermos, de dolerme en las hojas pisoteadas de otoño, de gemir en las ramas, de bramar con el viento. Yo no tengo la culpa de ser una partícula del cuerpo de la pena, del coraje del sueño, del amor por la eterna tristeza de los hombres. Solo tengo la culpa de resumir en mis versos el dolor que resuman, esas cosas amargas que remuerdan y acusan. De eso sí tengo la culpa. Muchísimas gracias, Marcela. Nada. Muchísimas gracias.
Una vez más, creo que aparece otra temática que hemos tratado en varios de nuestros encuentros, el trabajar las intersecciones con la poesía, siendo la poesía un particular vehículo de expresión de los sentimientos, de los estados de ánimo, mueve la cuestión de por qué y en qué mala hora hemos pretendido erradicar de las facultades de derecho los sentimientos, el dolor, la alegría, la tristeza. ¿Cómo podemos hablar de dramas humanos terribles como son muchísimos de los que hacen la sustancia de nuestras materias, sin hablar del dolor, sin hablar de la tristeza, sin hablar del sufrimiento? Quizás el mismo día que erradicamos, el mismo horrible día en que erradicamos de nuestras facultades, movidos quizás por ese positivismo no exageradamente bien entendido, erradicamos la visión del dolor, de los sentimientos, erradicamos a la poesía el mismo día. Es muy posible. Querido Julián, te paso la palabra para que la presentes a Virginia y para que luego nos hables para cerrar este encuentro. Adelante, Julián. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se escucha bien? Perfectísimamente. Buenísimo. Bueno, un placer, como siempre, estar aquí en estos encuentros, Ricardo, escucharte. Me quedo contento de que te haya impactado así, Matilde. Yo sabía que te iba a gustar, que era un tesoro a descubrir. Le agradezco a Andrea, la verdad, Marcela, recién y a Guido, como siempre, el apoyo por seguir descubriendo a poetisas, poetas. Y la verdad que también uno aprende mucho en el andar. Matilde, bueno, yo soy platense, ustedes lo saben. Matilde ha sido durante mucho tiempo una obsesión mía, no solamente por la poesía platense, que brevemente lo diré, que está muy influenciada por el sonetismo y por el modernismo de Rubén Darío. Ustedes saben que la construcción de la ciudad de La Plata también fue pensada como un gran soneto, y la historia de los sonetistas platenses, digo, ustedes saben que en el Colegio Nacional de La Plata, Pedro Enrique Sureña fue profesor durante muchísimos años y fue uno de los mayores intérpretes de Rubén Darío, y que trajo aquí al Río de la Plata, en parte de su exilio, el análisis de la poesía que se estaba construyendo. Digo, en ese sentido, Borges, cada vez que visitaba la ciudad de La Plata, lo hacía para visitar a su amigo Francisco López Merino, que es considerado uno de los sonetistas que se suicidó. López Merino, ustedes saben, en el Jockey Club de La Plata, con solo 21 años, allá por 1917, y que fue gran amigo de Borges, y en el que Borges consideraba que la escuela platense de los sonetistas estaban imbuidos por esa idea del soneto perfecto y demás, que también había enmarcado el gran Almafuerte aquí en esta ciudad de La Plata. De alguna manera, Matilde es hija de esa corriente de sonetistas, es hija desde el punto de vista poética, de un formalismo para pensar la poesía que va a embarcar, y de ahí también ese diálogo con Borges en sus primeros libros. Pero yo quiero hablar de Virginia, porque Virginia es la nieta de Matilde, y para mí haberme encontrado con Virginia Kramer durante el transcurso de mi profesión como abogado, ustedes saben que Virginia la voy a presentar, además de ser la nieta de esta gran poeta de Matilde Valdajuan, Virginia es criminóloga, es médica legista, y ha trabajado muchos años en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires como médica legista, ha actuado en numerosos casos reconocidos donde ha estado en duda, digamos, se han puesto en duda y ha habido crímenes de Estado, y ella ha sido como perito oficial y también de parte un saber muy importante para descubrir estos crímenes. En ese sentido, Virginia es deudora de la historia de su abuela, en su profesión, en su compromiso. Quizás Virginia no escriba poesía, no sé, eso se lo podremos preguntar, pero toda su familia, digo, la familia Kramer, es una familia muy comprometida con los valores de la humanidad, con los derechos humanos, y ese ha sido también el legado, tanto supongo, de Samuel Kramer
como también el legado de Matilde Bielowski, a Matilde Alba Schwab, que hoy sus nietos, su nieta Virginia encarna de algún modo. Yo era defensor de menores en la ciudad de La Plata y obviamente el legado de Matilde lo recibía porque ella también fue defensora de la infancia en la ciudad de La Plata y yo me encontré en mi trabajo con mucho de su legado. Pero quisiera invitarla a Virginia a que nos cuente de su abuela y obviamente darle una bienvenida porque ella es el legado de ella y es la que puede contar quién era su abuela y cómo siente ese legado también. Hola Virginia. Bueno, hola a todos, todas, todes. Gracias por la invitación y gracias por el homenaje a Matilde. Matilde que para mí, para nosotros, es mamá, ¿sí? Es muy interesante escuchar los análisis que se hacen sobre ella. Yo escuchaba los análisis y los comparaba con la mejor intención con las características personales, ¿no? de Matilde. Y a mí me gustaría, en relación primero a la pregunta que hace Juli, a quien le vuelvo a agradecer porque es un promotor de Mamama que creo que ni ella misma, que ella era una gran autopromotora, ha logrado. Quiero responderle la primera pregunta, quiero respetar los tiempos también de los que habló Ricardo. La familia Kramer, a partir de Matilde, se constituyó de Matilde y hacia arriba, se constituyó en un profundo matriarcado, donde las mujeres no solo nos tenemos que hacer cargo de la familia, sino que también, yo también he escuchado cómo remarcaba esto Marcela, ¿sí? Nos hacemos cargo de la familia, nos hacemos cargo del trabajo, nos hacemos cargo de les hijes propios, nos hacemos cargo de les hijes de otros. Y una forma de alguna manera, de hacer catarsis es justamente dentro de ese legado, es la escritura. Yo creo que no hay una Kramer, y miren que hay muchas, no hay una Kramer que no tenga, así como tengo yo en la mesita de luz, un cuaderno y una lapicera, porque cuando las madrugadas son febriles, porque los resultados de las luchas impensadas son dolorosos, nos levantamos y escribimos. No sé qué es lo que hacía Matilde, y si se me permite muy brevemente, a mí me gustaría describirla con 3 poesías cortas. ¿Sí? Puedo leerlas porque tiene mucho significado en el orden también, ¿no? En el orden, y para sumarlo brevemente también, respetando los tiempos, a lo que son las anécdotas. Marcela creo que fue la que remarcó la poesía de Pobreza a los 10 años. Ustedes saben que cuando somos 13 primes, cuando éramos muy chiques, vivíamos en conjunto, éramos una banda, siempre alrededor de la casa de Matilde. Y Matilde tenía en un folleto, mamá tenía en un folleto esta poesía por separado de sus libros. Entonces, un día no tuvimos la mejor idea que decir, no, vamos a tratar de que mamá sea famosa, dentro de una inocencia pavorosa de la edad, ¿no? Entonces, juntamos plata entre todes, les nietes, y compramos caramelos y repartíamos la poesía de Pobreza a los 10 años por las calles de La Plata con un caramelo para que la gente lo leyera, para que leyera lo que nuestra abuela estaba escribiendo, ¿no? Una inocencia amorosa. Inocencia de la cual habla también Matilde en muchas de sus poesías, porque es algo que remarcaba y respetaba. Pero yo quiero, para hablar justamente de ella, volver a esta poesía, a Pobreza a los 10 años. Pobreza a los 10 años dice, no se puede hablar de Matilde sin leer su poesía. Dice, toda mi angustia tuvo la forma de un zapato.
de un zapatito roto, opaco, desclavado. El patio de la escuela, apenas 3er grado. Qué largo fue el recreo, el más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener rotas las piernas y entero mi calzado. Y allí, contra una puerta, recostada mirando, me invadía el cansancio de ver cómo corrían los otros por el patio. Zapatos con cordones, zapatos con tirillas, todos zapatos sanos. Me sentía en pecado, vencida y diminuta, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres cuánto a los 10 años puede sufrir un niño por no tener zapatos, qué anticipo de angustia todavía perdura doliéndome el pasado, el patio de la escuela y aquel recreo largo. Mi piececito trémulo, miedoso, acurrucado, mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado, un pájaro sin alas, tendido al pie de un árbol. La pobreza no tiene perdón a los 10 años. Crecer con una abuela que escribe algo así, qué decirles, es todo un honor, pero no es fácil, porque no hacía falta que el mandato se pusiera en palabras, ni en castigos, ni en rigideces. El mandato se olía, se sentía, se escuchaba, se transpiraba. No había otra alternativa que no fuera entender que si mamá había vivido esa situación con dignidad y lo había podido transmitir y se dedicaba a luchar para que otras niñas no sufrieran lo mismo desde una pobreza absoluta, una pobreza que además tenía humildad, pero que era una pobreza absoluta, donde partían una naranja en 5 pedazos para tener postre con sus hermanos, no voy a decir hermanes porque me cagaría a pedos si me escuchara hablando con lenguaje inclusivo, y sería muy divertido pelearnos porque nos peleábamos un montón. Pero en esa situación de pobreza, lo que remarcó, nunca se quejó, lo que remarcó siempre fue la dignidad. A través de Pobreza a los 10 años, Matilde nos enseñó que había que ser digno. Hoy también creo que Marcela remarcaba en otras de sus poesías, son un montón, esto del legado, de la entrega. Y esto también formó parte del mandato y del deber ser, del super yo que se transmitía en las miradas, en las pocas caricias, en los pocos te quiero, porque no había espacio para eso. Había espacio para luchar y para dar respuesta y para cubrir las necesidades de otros. Y quizás no había espacio, y entendíamos por qué no había espacio para los te quiero, para los abrazos y para las caricias, porque se daban de otra manera. Nos enseñó Matilde que dar amor puede ser transmitido, el amor se puede transmitir de muchísimas formas, a través de su poesía, pero particularmente, diría yo hoy, mirando hacia el pasado, a través de lo que es la performatividad de la palabra de Matilde. Matilde convertía sus palabras en hechos, no se quedaba solo en la palabra. Matilde escribe un poema también muy breve que se llama Maestro, que dice: Maestro, también esto muy relacionado con el maternar, ¿no? Y la dificultad que a Matilde y a cualquiera de las Kramer nos implica maternar. Maestro, hoy te mando mi niño más pequeño, hoy te mando mi corazón al banco, te lo entrego, en la poesía de sus primeros pasos, en la cautela de sus primeros miedos. Asombro en ala para que tú le enseñes el rostro de las letras y el milagro de luz de la palabra. Libertad. Quiero que sea su primera leyenda en el cuaderno. Parecerá al comienzo un garabato, él habrá de saber embellecerla. Después, quiero que aprenda a pronunciar al hombre y a escribirlo. Hombre y libertad, hondura y vuelo, la dimensión cabal de la existencia. Tierra nueva y corazón de surco, tú sembrarás en él el trazo recio y la sonora voz para el futuro.
te lo envío, maestro, a tu miel y a tu luz, un hombre nuevo, raíz de ciencia, su destino abre en ti, muéstrale un mundo de verdad y comprensión, maestro. La semilla de amor prende tan fácil en la estación temprana de los juegos. Matilde nos enseñó que la libertad era otro valor inalienable. Teníamos que aprender a ser libres y teníamos que aprender a defender la libertad de los otros. Finalmente, que esto lo charlamos muchas veces con Juli, dentro de lo que era Mamama, que además tenía un humor espectacular, ácido, totalmente fuera de época, una anécdota que ya Juli ha contado en varias oportunidades en otros espacios, es cuando llama por teléfono, teníamos todavía los teléfonos de disco, de baquelita, y mamá llega de uno de los institutos de menores y cercano a la madrugada llama por teléfono al juez Osafrain y le dice: doctor, vengo del instituto de menores y los vidrios están rotos y los chicos tienen frío. Y entonces después le dijo: pero doctora Kramer, mire la hora que es, no me puede llamar por eso, pero lo llamo ahora porque los chicos tienen frío. Bueno, doctora, pase mañana por el despacho y lo charlamos. En todo caso, si usted quiere interponer algún tipo de amparo, lo interpone. No, doctor, tienen frío ahora. Bueno, doctora, pero ya le expliqué, ¿qué quiere que haga? Estamos hablando por teléfono, no puedo hacer nada. Bueno, entonces le voy a interponer un recurso de amparo telefónico. Estamos hablando de los 50. O sea, para nosotros estaba totalmente pirada haciendo estas cosas, pero amábamos que las hiciera. Amábamos que las hiciera. Y tanto le insistió que el juez le dijo: bueno, mire, doctora, pase mañana y lo resolvemos. Bueno, está bien, le dijo. Que duerma bien, doctor. Entonces del otro lado el juez le dijo: sí, doctora, usted también, que duerma bien. No, no, doctor, que duerma bien, porque usted va a dormir calentito, los chicos no. Y cortaron. 10 minutos después el juez la estaba llamando por teléfono para decirle que estaba yendo al instituto de menores. Entonces, esto de la dignidad, esto de la justicia, esto de la libertad, es algo que se respiraba a diario en nuestra familia. Y mucho, mucho, mucho humor para una mujer que no solo se dedicó, que es por ahí la parte más conocida, a proteger las infancias de una forma aguerrida. Disfrutábamos también nosotros como niñes ver el terror que le tenían a nuestra abuela todos los funcionarios de turno, y cómo ella también lo disfrutaba, porque era un personaje muy particular y lo disfrutaba de una manera con un feminismo que ella misma reconocía como feminismo. Ella se reconocía feminista en los 50. O sea, no digo, dentro de la historia del feminismo no tenemos que esperar a las anglosajonas de los 60, de los 70. Ella en los 50 ya se autopercibía feminista y luchaba desde ese lugar. Hay una cuestión que a mí me interesaría remarcar. No solo protegía a las infancias, ustedes saben que también protegía a los locos, así lo llamaba, pero hay una particularidad que por ahí no trasciende o no ha trascendido tanto, y es el hecho de su preocupación por las mujeres locas y por proteger la sexualidad de las mujeres locas. Y ha interpuesto numerosos amparos para que las mujeres pudieran mantener relaciones sexuales de manera protegida dentro de Melchor Romero. O sea, era una mujer que estaba fuera de época, ¿no? Quizás hubiera estado más ubicada en el presente, o quizás ha sido una mujer atemporal. Lo que sí queda claro es que el derecho, la poesía, la dignidad, la libertad, la justicia,
eran un todo, no eran partes dentro de su vida. Finalmente les voy a contar una anécdota graciosa, hoy graciosa, en ese momento no fue graciosa para ella. No solo Borges la visitaba y la estimaba, sino que Sábato también la visitaba y la estimaba. Y recuerdo que, claro, nos hacían parte. Y como Ricardo me preguntaba si yo la conocí, yo estaba pegada a mi abuela permanentemente y me divertía mucho y me peleaba, como les dije antes, me peleaba muchísimo. Creo que yo tenía 7 u 8 años cuando Sábato vino a la casa de mi abuela y bueno, claramente era un gran evento y estábamos en su escritorio junto con mi madre, que mi madre no escapó al mandato y fue la primer subsecretaria del Patronato del Menor dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Estábamos con Sábato y yo, no sé, acá quienes son más mayores recordarán que estaban los tacos, tipo calendario, donde se escribía. Estaban hablando con Sábato y claro, me hicieron parte porque la nena, que desde los 7 años escribía poesía, tenía que estar ahí también. Y yo la verdad estaba re podrida, estaba re aburrida, no me interesaba para nada lo que estaban hablando, buenísimo que fuera Sábato, pero para mí no era ningún programa. Entonces me puse a escribir en el taco. Y en un momento Sábato dijo, ¿y vos, nena, escribís? Sí, dije yo, escribo. ¿Y qué estuviste escribiendo hasta ahora? Y yo me quedé muda. Entonces Sábato dio vuelta el taco y leyó una parte de lo que había escrito, lamentablemente, en la que decía, y acá me trajeron a escuchar otra vez a un señor que escribe, la verdad es que hubiera preferido que trajeran a Palito Ortega. No le gustó mucho a Sábato. Mi abuela y mi mamá casi me desheredan en ese momento, pero después se divirtieron mucho. Fue una anécdota muy graciosa dentro de la familia. Insisto entonces en esto, puede parecer casi prosaica desde las descripciones que ustedes hacen, pero Matilde era un ser humano espectacular, fascinante, deslumbrante en todo sentido, no solo su mente era deslumbrante, su sensibilidad era deslumbrante, sino que como mujer era deslumbrante cada vez que llegaba a tribunales, salían de las oficinas o los pasillos para verla pasar y ella con su feminismo en esa época le decía, cuando le decían Matilde, qué buena moza que vino hoy a tribunales, le decía, por supuesto, vengo a sacar sentencia. O sea, tenía una seguridad como mujer que muchas hoy creo que esperaríamos tener. Bueno, no quiero tomar más tiempo, era solo tratar de contar la versión desde el otro lado de lo que era Mamama y de lo que sigue siendo Mamama, insisto, para nosotros resulta absolutamente atemporal y ese mandato se ha transmitido y se sigue transmitiendo de generación en generación. No es la ley de vientres, es la ley de las Les Kramer, pero particularmente de las Kramer, quienes seguimos llevando adelante como podemos, tratando de hacerle honor su misma bandera. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Hay alguna biografía escrita y algún trabajo biográfico escrito sobre tu abuela? Sí, hay un trabajo que no me quiero equivocar, lo tengo arriba en la biblioteca, que creo que es de Raquel Sajón de Cuello, no estoy muy segura, pero sí hay una suerte de biografía de ella. Porque yo estuve buscando algún libro sobre ella y no encontré artículos en general bastante pobres. No, y con esto que vos estás contando, más todo lo demás que se ha hablado hoy, más lo que uno puede espigar en internet, realmente
me parece que es una persona que está esperando un trabajo biográfico importante, ¿no? Quizás sea algo que te corresponde, ¿no? Por derecho, digamos. No sé. No, no, la verdad es que yo paso. Yo paso bastante con tener la vara tan alta. A Juli, que la haga Juli. Bastante con tener la vara tan alta con respecto a la escritura, es un limitante para varios de nosotros, porque habiendo sido propuesta para ser Premio Nobel de Literatura, bueno, después de eso, escribir en esta familia es muy difícil. Pero ahora cuando Juli empieza a hablar, si me perdona, subo la escalera, bajo el libro y te digo exactamente quién hizo eso. Excelente, excelente. Julián, bueno, muchísimas gracias, Virginia. La verdad que un privilegio contar contigo, realmente. Y Julián, aparte de agradecerte por la presencia de Virginia y pasarte ahora la palabra para que hagas la exposición de cierre de nuestro encuentro. Te lanzo una propuesta para que la pienses y eventualmente o sea, no, eventualmente no, seguro, la coordines junto con Virginia. La propuesta de que hagamos un libro conjunto con quienes se animen con artículos sobre tomando distintos aspectos de la vida y de la producción literaria de Matilde Alba Swan, y hagamos un libro conjunto, si Virginia y la familia están de acuerdo, hagamos un libro conjunto bajo la dirección conjunta de Virginia y tuya, un libro conjunto con artículos de quien quiera, y hemos de publicarlo, si no tenemos otra editorial dispuesta, lo publicamos a través de la Facultad de Derecho. Y si no, bueno, yo pienso que seguramente vamos a encontrar, si no, alguna editorial que va a querer publicarlo, porque se me ocurre que va a ser un libro que va a tener un interés. Así que bueno, te tiro esta propuesta de desafío y te paso la palabra para la exposición de cierre. Muchas gracias, Ricardo. Interesante. Una sola cosa, Juli, así te dejo hablar tranquilo. Acá está el libro, se llama El mundo poético de Matilde Alba Swan. Lo escribió, a ver, ahí. Sí, Raquel Sajón. Lo escribió Raquel Sajón de Cuello, y la bellísima ilustración de la tapa la hizo mi tía Ingrid Kramer, que me gusta recordarlo hoy porque falleció hace muy pocos días y era otra excelente escritora dentro de las Kramer para tener en cuenta. Así que está acá, hay pocos ejemplares, pero puedo prestar el libro con el compromiso de que vuelva. Muchísimas gracias. Igual sigue sin ser una biografía, por lo que me doy cuenta, pero, o sea, está ahí esperando la biografía. Parece que Julián sí la va a hacer, pero mientras tanto lancé esta propuesta porque yo sé a quién se la estoy lanzando. Entonces yo sé que si le tiro esta propuesta a Julián, y me parece que a Virginia también, es una semilla lanzada sobre tierra fértil. Adelante, Julián. Muchas gracias, Ricardo. Por supuesto, asumo tu oferta, tu propuesta, muy interesante, desde ya un desafío. Te agradezco mucho. Nunca la había escuchado a Virginia hablar así de su abuela. Me emociona mucho. De vez en cuando la he llamado para completar algún artículo, alguna idea. Se podría pensar en la construcción de una biografía de Matilde Alba Swan. ¿Existe de algún modo un proyecto de biografía y una biografía que escribió su hijo Ricardo, que publicó creo en España y que es, aunque ustedes no lo crean, es una biografía en 3 tomos, que se consigue en Mercado Libre, pero es una biografía íntima de su hijo, que quizás desde el punto de vista tiene que ver mucho con haber reconstruido su propia mirada sobre su madre. Yo no he podido leer el libro, estoy siempre tratando o en tentativas de conseguirlo. Así que existe de algún modo una mirada del hijo sobre la madre.
Me parece que para construir una biografía, tomando algunas de las cuestiones que se dijeron acá, pero principalmente de lo que dijo Virginia, para construir una biografía de Matilde Alba Joan, habría que empezar a configurar ese inicio. Recordemos que Matilde nació allá por 1912 y murió en el año 2000. En ese sentido, tuvo 78 años e hizo de todo, ¿no? Fue poeta, pero en paralelo fue abogada, o fue abogada y también en paralelo fue poeta, y esos dos registros de algún modo, en algún momento confluyeron y en algún momento se separaron. Ella trabajó ambos registros que incluso, como muy bien contó Virginia, la poeta aparecía cuando el derecho se entraba en un límite y había que cantarle la justa al juez, y de algún modo, como contó en ese llamado telefónico entre Matilde y el juez, aparecía la poeta en el momento más oportuno, ¿no? En el sentido de la ruptura, la provocación, de la performatividad de la palabra, como bien dijo Virginia recién. Matilde es hija de la cultura judía migrante, de la diáspora, ¿no? En ese sentido ella llega a Berisso, la capital de los inmigrantes, al Berisso de principio de siglo, de Frigorífico Swift, del Armour, del Río de la Plata, donde llegaban los barcos y donde llegaban familias de origen judío que eran perseguidas en los pógromos, sabemos, del zarismo, y que venían también con una biblioteca guardada dentro de esas grandes maletas que traían, y en esas maletas venía también el yiddish, ¿no? Porque ellos hablaban el yiddish. Matilda a sus hijos les hablaba el yiddish y ella hablaba el yiddish con sus padres. Es una Yiddish man, en eso. Mamá es también hija de esa cultura donde está lo universal, ¿no? Está Tolstoy, está Dostoyevsky, está Marcel Proust, y la decisión de ella, cuando cumple cuando cumple 30 años, de cambiar su nombre, pasar de ser Matilde Kramer a pasar a inventarse el nombre de Matilde Alba Joan, y elige el libro de Marcel Proust, su primer tomo, En busca del tiempo perdido, por los caminos de Swann. Swann es Proust, y Proust es uno de los libros que viaja. De algún modo es parte de esa cultura que ella, de alguna manera, se siente deudora, ¿no? En ese sentido, la literatura europea, ¿no? Proust, y la elección de ese apellido, Swann, es la elección de un destino literario, ¿no? Ya no solamente ella es una abogada, sino también es la construcción de un personaje autoinventado, ¿no? Ella es Matilde Alba Joan en la literatura, y como abogada es la doctora Kramer, ¿no? Acá hay un desdoblamiento muy interesante en esa propuesta de biografía que pensamos, ese origen de la cultura judía de la diáspora, que implica un lenguaje, que implica una mirada de lo universal, de lo ecuménico, pero también la decisión de construir una identidad que no solamente sea el nombre que los padres le dieron, sino que la literatura le pudiera dar la posibilidad de una identidad literaria, ¿no? La poeta que decide empezar a escribir también con un nombre inventado, imaginado, un seudónimo o un heterónimo, al decir de Fernando Pessoa, una mujer que en un contexto donde el feminismo no existía, asume posiciones feministas, ¿no? Que en la cultura del patriarcado también se enfrenta desde una mirada del matriarcado, que construye, como decía Virginia recién, también una idea de lo matriarca, ¿no? Digo, en ese sentido, en Matilde Alba Joan está también el sentido de la disputa por la palabra de lo masculino, ¿no? Ella está discutiendo con los lenguajes masculinos, ¿no? Tanto en la justicia, en el ámbito del ágora judicial, ella también, su palabra resuena contra la palabra masculina, ¿no? En ese sentido es la construcción poética de una potencia. Diría que hay muchas anécdotas a la hora de construir esta biografía de Matilde, y esas anécdotas son espectaculares, ¿no? Porque tiene que ver con sus obsesiones con la minoridad. Recordemos que toda la temática del feminismo, de la mujer, de la lucha de las mujeres, estaba dentro de la órbita de la minoridad, ¿no? La minoridad abarcaba el problema de la mujer, los hijos, digamos,
En la década del 40, 50 no existía la cuestión cultural del movimiento feminista, sino que la cuestión de la minoridad, yo pienso por supuesto en la figura de Eva Perón y del patronato, toda la temática de la mujer se enmarca en la cuestión de la filiación, ¿no? De la maternidad, del maternar, ¿no? El patronato de la infancia es un sistema cultural que incluye a la mujer en la manera de maternar, ¿no? Ahí hay una preocupación por las sensibilidades, la fragilidad de los niños, el problema de la niñez que debe ser protegida y la vulneración de los derechos de la niñez que implica la vulneración de los derechos de las madres de esos niños, ¿no? En ese sentido, los casos que uno va relevando que asumió Matilde en su defensa como abogada, ella nunca fue abogada del Poder Judicial, nunca decidió ser parte de la estructura de la justicia, sino ser una abogada independiente. Esto es muy importante, ella era abogada por la libre. Sin embargo, en la conformación del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, sí fue directiva, se hizo cargo siempre de las comisiones de infancia del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, fue siempre titular de las comisiones de infancia, de desarrollo social, de la mujer, se hizo cargo en la órbita de la colegiación de abogados de ser la representante de estos temas, ¿no? Y incidía desde afuera del Poder Judicial del Colegio de Abogados en el área de protección de infancia y asumía las causas de manera gratuita, como si fuera una defensora oficial sin serlo. Esto es muy importante, porque cuando ella iba de visita a un instituto de menores y encontraba que los vidrios estaban rotos, no lo hacía porque era defensora pública, lo hacía porque era abogada del Colegio de Abogados o era una abogada que tenía intereses filantrópicos, tuitivos, y pensaba de alguna manera la protección y iba por la libre, tanto a Humberto Romero, como en el caso del Colegio de Abogados de la Plata, como el caso de los institutos de menores o las cárceles de adultos, ¿no? Esto me parece también muy importante señalarlo, ¿no? Su rol también apela a la actividad privada, pero también le dedicaba una parte altruista, digamos, en ese sentido, hacía abogacía libre gratuita. Esto es muy importante, ¿no? Asumió casos de la defensa, también lo tengo registrado, de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en la década de 60 y 70. Se hizo cargo de un caso muy conocido en la provincia de Buenos Aires, donde una mujer víctima de violencia doméstica acuchilla a la pareja y la mata, y ella plantea el caso como un caso de emoción violenta, y el Tribunal de La Plata le hace lugar al planteo. Estamos hablando de la década del 60, ¿no? Digo, una abogada que plantea temas que se están discutiendo ahora desde el punto de vista del feminismo, desde el punto de vista de la violencia de género. Es decir, en la década del 60 discutía la cuestión de la emoción violenta, más allá de la calificación del momento, ¿no? Que ella aplica al caso concreto, el caso de Rememberta Nieves, la mujer, una mujer de origen boliviano de las afueras de la ciudad de La Plata que acuchilla a su pareja, que tenía niños y que habían quedado en un orfanato, y Matilde, preocupada por esos niños que ven a su madre presa porque había matado al padre, se involucra y termina defendiendo a la mujer para proteger a esos niños, ¿no? El caso ha sido muy importante, los diarios de la provincia de Buenos Aires en la década del 60 lo relevaron, pero la abogada que se hizo cargo de eso fue Matilde, ¿no? Y sus libros de poesía también dan cuenta de esas preocupaciones en paralelo, ¿no? Hasta acá hay muchas anécdotas. Matilde entrando, como dijo recién Virginia, hay algunos estudios sobre cómo Matilde entraba, Melchor Romero presentaba los habeas corpus y su preocupación por las mujeres en estado grave, digamos, que la cuestión de la locura, digamos, en el encierro de la década del 60, es una discusión también a la Foucault, ¿no? La institución total, vigilar y castigar, el movimiento antipsiquiátrico que se estaba dando en Francia y que de alguna manera se empieza a recibir acá de la mano de la Facultad de Psicología, en la ciudad de La Plata, donde empiezan a aparecer corrientes antipsiquiátricas que plantean la necesidad de entrar a Melchor Romero, hacer visitas y empezar a romper la idea del encierro de la locura, ¿no? Esto que nosotros leemos hoy en día y nos parece, bueno, digo, acá, digo, pensando en Pichon Rivière, digo, pensando en movimientos locales, ¿no? que hicieron ellos, o si fueron receptores. Matilde llevó a cabo la idea de empezar a patear Melchor Romero, que es el borda de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y empezar a abrir, ¿no? La apertura de
del encierro, de la locura, ¿no? Esto me parece, su trabajo en ese sentido es impecable, y el CIA se puede encontrar algunos taquigráficos de sus visitas y los habeas corpus que interpuso para romper con la lógica del encierro, y los jueces que hacían lugar a esas presentaciones, ¿no? Y por último, las cuestiones literarias. A mí me parece muy interesante su amistad con Aurora Venturini, porque Aurora Venturini, que fue descubierta por Página 12 a fines de la década del 90, al ganar ese premio Las Primas, que la llevó de alguna manera a ser conocida, en realidad era su mejor amiga, ¿no? Digamos, Matilde y Aurora eran íntimas amigas desde la década en realidad fueron juntas al Liceo Víctor Mercante. Creo que Matilde era más grande que Aurora. Fueron compañeras, pero digamos, en distintos años. Una egresó primero. Aurora siempre se dedicó a la literatura, no fue abogada, pero en el ámbito literario de la ciudad de La Plata, ambas compartieron la SADE, ¿no? La Sociedad Argentina de Escritores de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, y en los círculos literarios siempre caminaron juntas, de alguna manera, estos círculos, ¿no? El episodio del año 92 es genial. Digamos, en ese momento la Argentina había propuesto como candidato al premio Nobel del país a Adolfo Bioy Casares, que lógicamente era el candidato que había consenso desde el punto de vista del campo literario, periodístico, para proyectar. Digo, Borges nunca había ganado, nunca se le dio el premio Nobel, por un montón de razones que sabemos, principalmente por sus vínculos con la derecha o con la dictadura de Pinochet. Hay muchas especulaciones al respecto. Y en la década del 90 ya Adolfo Bioy Casares estaba viejito, pero lúcido, muy lúcido. Muchos creían que si no se le había dado a Borges el Nobel, era lógico que se lo dieran a Bioy Casares digamos, por lógica sucedánea, ¿no? Y en algún momento alguien se adelantó y planteó en el año 92, ese alguien fue la SADE, de que el premio Nobel no había que dárselo a Bioy Casares, sino que había que dárselo a Matilde Alba Joan. Esto causó un revuelo tremendo. Si uno busca en las redes va a encontrar que de golpe nadie sabía quién era Matilde Alba Joan, obviamente sí en La Plata, pero el diario La Nación, Clarín, empezaron a publicar notas de que de golpe a una poeta la SADE había propuesto que sea la candidata al Nobel, y no Adolfo Bioy Casares, ¿no? que fue el candidato puesto desde fines de la década del 80 hasta que falleció, ¿no? Sabemos que nadie discute, digamos, la calidad y obviamente el mérito que hubiera sido de que Adolfo Bioy Casares reciba el Nobel. Pero en el año 92, Aurora Venturini, que estaba a cargo de la SADE, se le ocurrió proponerla a Matilde, y esto causó revuelo, y ahí fue quizás el momento, si uno busca en las redes y demás, que da cuenta de que Matilde sí empezó a ser conocida o fue conocida por este hecho, y quizás algunos salieron a buscar sus libros, a ver quién era esta mujer que de golpe la Sociedad Argentina de Escritores la proponía al Nobel. Por supuesto que el Nobel en el año 92, no sé quién lo ganó, a quién le dio la Academia Sueca el premio, y después todos se olvidaron de Matilde, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, me parece que también da cuenta o habla de nuestro campo literario. Aurora Venturini no era conocida y luego sí. Aurora Venturini, que falleció hace unos pocos años, escribió un libro sobre las amigas, donde retrata, es una novela que escribe Aurora ya en la última etapa de su vida, y uno de sus personajes es Matilde, ¿no? Y de alguna manera inventa un personaje de ficción montado sobre la figura de Matilde Alba Joan. Es muy interesante lo que hace Aurora con su amiga, reconvirtiéndola en personaje de una de sus novelas, ¿no? Esta comunidad o esta vinculación o hermandad también entre Matilde y Aurora, ¿no? Muy platense también en la lógica de la literatura y de la historia de la literatura de La Plata. No me quiero extender sin mostrar y contar que a Matilde habría que investigarla, o en este libro hipotético que nos plantea Ricardo, a Matilde que habría que investigarla en toda su trayectoria como abogada activista, vamos a decirlo así, en la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables o vulnerados, y por otro lado, hacer una investigación profunda, como lo hizo Raquel Sajón de Cuello en ese libro que nos acaba de mostrar Virginia, que es un libro que sí se consigue, por supuesto a través del Mercado Libre, que es un estudio profundo sobre la poesía de Matilde.
y sobre el sonetismo de Matilde, y sobre eso que venía comentando al principio, sobre cómo influye en Matilde el modernismo, y sobre todo Rubén Darío, y las corrientes masculinas de la poesía sonetista, que ella las transforma desde la voz femenina. Por supuesto que está Alfonsina Storni, muy fuerte, de algún modo influenciando en Matilde, pero Matilde se desmarca de Alfonsina Storni, eso lo cuenta Sajón de Cuello, y encuentra una voz propia que tiene que ver con la cultura de la diáspora judía, las raíces a las cuales todo el tiempo está buceando y trae al presente en sus fantasmas Matilde. Por eso yo digo que en esa biografía hay que investigar las dos cuestiones, toda la trayectoria literaria, sus decisiones y sus elecciones literarias, y todos sus libros de poesía y sus libros de ensayo, porque hay un libro de ensayo muy interesante en el cual ella escribe un manifiesto para el derecho de la poesía, que podría ser un manifiesto para este movimiento de poesía y derecho. Este ensayo, que ahora voy a leer unos párrafos, es un artículo que se llama, que está titulado, fue publicado en el Colegio de Abogados de La Plata, en la revista del Colegio de Abogados de La Plata, y que está incluido en su ensayo Con los libros bajo el brazo, en el año 78, se llama La poesía del derecho. Aquí ella quiso confluir ambos registros, el saber jurídico y el saber poético, y escribió un manifiesto para abogados poetas. Con esto voy a cerrar. Es muy breve, ¿no? Es largo lo que ella escribe, porque acá sí pone, mezcla los dos temas, y voy a leer algunos breves párrafos. Dice así, dice Matilde: los abogados, ella asume una voz masculina también, ¿no? Esto me parece fuerte, esto lo dijo Virginia, que la hubiera retado por hablar como habla ella, usando de algún modo el lenguaje inclusivo, ¿no? A ella no sé si le hubiera gustado, sin duda, habría que ver, ¿no? Eso, pero bueno. Los abogados solemos ser poetas, dice Matilde, simplemente porque a la hora de elegir la carrera, apenas y más allá de la adolescencia, suponemos que el bien decir puede decidir el resultado de una causa. Nunca pensamos, al optar por la abogacía, que su ejercicio pudiera consistir en acusar. Se nos viene haciendo carne la idea de que el valor justicia solo habrá de lograrse defendiendo, y defendiendo por excelencia la libertad. Penetramos en la abogacía por el camino esencialmente emocional. Vamos al derecho con todas nuestras apetencias juveniles, vislumbrando una madre sola, un niño abandonado, un anciano desprotegido, un pueblo sojuzgado, un mundo amenazado de destrucción, y quien, que no sea poeta, porque el poeta se nace, no siente en la sangre y en sus huesos el llamado del corazón por todas estas pequeñas y grandes causas que hacen la existencia humana y la existencia de los abogados. Entonces, uno frente a las puertas de la universidad opta por la abogacía y encuentra la poesía en lo que de fundamental ostenta cada una de esas disciplinas. No voy a seguir, lo dejo picando. Es un manifiesto para abogados poetas, que viene justo para estos encuentros y para darle manifiesto también a este movimiento que yo llamo poesía y derecho. Y cierro con esto. Cuando Matilde tenía 70 años, esto me lo cuenta Ingrid, su hija, que acaba de fallecer, como bien dijo Vir. Ingrid, yo hablé con ella hace 2 meses para escribir una notilla por ahí, y Ingrid me contó una pequeña anécdota muy interesante que la pinta entera a Matilde. En el año 1982, cuando se desata la guerra de Malvinas, Matilde venía colaborando con el diario El Día de la Plata, que es el diario más conocido, el diario de la ciudad, con su dueño, Raúl Kreiserwood. Venía ayudándolo desde el punto de vista jurídico, porque el diario venía teniendo algunos problemas económicos en plena dictadura, ¿no? Y el estudio de Matilde, el estudio Kramer, empezó a colaborar para ayudarlo al dueño del diario para salir de esta cesación de pagos en la que estaba. Pero le dijo a Kreiserwood: mira, yo te voy a ayudar, pero yo te voy a pedir un favor. Yo me quiero ir a las islas, a la guerra, me voy a ir de corresponsal de guerra, 70 años. Kreiserwood la miró diciendo: ¿vos te vas a ir? Sí, mandame de corresponsal de guerra. Y así fue. Ella fue
la corresponsal de guerra del diario El Día de la Ciudad de La Plata, y todas las notas que están, obviamente se fue con todos los periodistas a las islas, 70 años. Fue la corresponsal del diario El Día, sus notas sobre los partes de guerra de Malvinas que escribió Matilde, hoy están en la hemeroteca del diario El Día. Yo los quiero recuperar y me gustaría también escribir algo, ya estoy con algunos excombatientes hablando sobre este tema, y publicar estas notas o estos partes de guerra que publicó desde las Islas Malvinas Matilde. La imagen que tenía Ingrid de su mamá es que no podía creer que le plantease que con 70 años iba a la guerra. Ingrid la acompañó hasta Ezeiza y la vieron subirse al avión e irse a Malvinas. Y esa es la imagen que Ingrid recordaba de su mamá a los 70 años, subiéndose como corresponsal de guerra a Malvinas para escribir la historia de lo que fue la guerra día a día, ¿no? Me parece una anécdota que la pinta también, esa valentía donde se une también una identidad, se une el derecho y también la poesía frente a un hecho como lo que fue Malvinas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Julián. Muchísimas gracias. Quedan muchas cosas ahí hacia el futuro, muchos proyectos, muchas propuestas. Creo que ha sido un encuentro notable, verdaderamente notable. Felicito una vez más a Guido y a Julián por la elección de la homenajeada. Agradezco enormemente por la presencia preciosa de Virginia y de Marcela en este evento. Y ya habiéndonos pasado del horario que habíamos establecido, pero creo que si no fuera porque tenemos que terminar, nos quedaríamos hablando de Matilde Alba Swan. Les agradezco a todas las personas que han estado desde varios países. Tenemos gente que ha estado desde Brasil, desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú. Muchos mensajes de felicitaciones que han llegado, aplausos y demás. Y realmente muchísimas gracias. Y hasta el próximo evento. Entonces, un abrazo muy grande y muy buenas noches para cada una y cada uno de ustedes. Hasta luego y seguimos en contacto. Gracias, Ricardo. Gracias, Julián, Virginia. Nos vemos. Chao, chao.